Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con la conferencia ERRI 2016. Bueno, agradecer en este caso a todos vosotros por vuestra presencia en la conferencia y sobre todo a los ponentes que nos van a dar bueno, una serie de charlas bastante interesantes. Arrancamos con la primera ponencia, que en este caso se titula Geosolución en la nube sobre SharePoint y ArcGIS Online. Corre a cargo de uno de nuestros partners, que se llama Geograma. Nos va a presentar, digamos, lo que es la experiencia y las oportunidades que abre lo que es el sistema, digamos, de lo que es la geoinformación entre SharePoint y ArcGIS Online. Y para ello contamos con Vicente de la Cruz, que es ingeniero técnico en topografía y especialista en la comercialización de soluciones tecnológicas, ¿vale? Bueno, la idea es una charla de unos 15-16 minutos y si luego hay alguna pregunta al final, pues reservamos 2 minutillos para ello, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Álvaro, y gracias a todo el equipo de DESRI por darnos un año más una oportunidad de hacer esta ponencia. Y sobre todo gracias a vosotros por pegaros ese madrugón con los atascos que hay, esas cosas en Madrid, y haber llegado a tiempo para la ponencia. Os voy a contar bajo este título de lo que es la geosolución en la nube sobre SharePoint y AGOL, dentro de un marco de un proyecto en el cual estamos trabajando, que es GISWaste, de valorización de residuos, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. En la agenda, pues nada, muy brevemente, una introducción de lo que es el proyecto, el objetivo, el uso y el interface de la aplicación, lo que es la arquitectura o un poco los componentes que estamos utilizando, el roadmap y ese flujo de trabajo que estamos realizando y luego pues una diapositiva de un poco de las conclusiones que vemos del proyecto y las oportunidades, como decía Álvaro, que se pueden generar. A nivel de introducción, para que tengáis un poco una visión del proyecto, el proyecto Life is Waste, lo que es bueno, nosotros nos vamos a centrar y nos hemos centrado en el proyecto en lo que es la viabilidad geográfica del proyecto dentro de un marco que tiene otras viabilidades como son la económica, la técnica y la ambiental, con el objetivo de la priorización de alternativas de valorización de residuos, ¿vale? En el País Vasco se generan como alrededor de 4 millones de residuos a través de empresas, o sea, de industrias y de comercios que son desechados, ¿no? Entonces, el proyecto lo que persigue es cómo podemos reutilizar estos desechos y ponerlos otra vez en lo que es en la circulación de la vida, del ciclo de vida del producto. El presupuesto del proyecto es cerca de 1,5 millones y con prácticamente un 50% de financiación europea con el proyecto LIFE. La duración comenzó en el 2013 y finaliza ahora en el 2017 y ahí veis un poco el escenario de los distintos participantes en los cuales pues, Geograma es una patita más. El ámbito geográfico, lo que os comentaba, es el País Vasco. Los residuos orgánicos que se generan y en los cuales nos basamos todos los estudios es en los subproductos agroalimentarios, vegetales, cárnicos y lácteos procedentes de plantas industriales y comercios minoristas, y luego un poco la explotación que se pretende hacer o el reaprovechamiento que se pretende hacer es la generación de biogás y producción de piensos para la alimentación animal, ¿vale? Entonces, el proyecto se basa en que si alcanzamos ese 70% de viabilidad, de lo que os decía, técnico, económico, geográfico, etcétera, pues el proyecto saldrá adelante, ¿vale? Dentro de todos estos factores, lo que os comentaba, nosotros nos centramos desde Geograma en lo que es el factor geográfico, que es un poco nuestro know-how, es nuestro core de negocio y es en lo que somos expertos, ¿no? Entonces, dentro de ese análisis, centrándonos ya en la parte del estudio de la viabilidad geográfica, pues el objetivo consiste en desarrollar sobre SharePoint una serie de servicios en los cuales en este caso nos hemos apoyado en los servicios de ArcGIS Online, de la plataforma. El uso que hemos realizado en concreto ya dentro de este proyecto es en representar una serie de listas geográficas, no es más que una base de datos en los cuales, pues, gracias a la posibilidad de disponer de las coordenadas, pues se transforman en unos valores o unos datos que los podemos representar en un mapa, ¿no? Pues un poco esas listas están recogidas dentro de SharePoint y vais a ver cómo las representamos en un mapa dentro del visor que hemos desarrollado en SharePoint. Y luego los análisis en concreto que hemos realizado para el proyecto
es ver esa viabilidad en lo que es la recogida de esos residuos, ¿vale? Y eso se centra en la ubicación idónea de la planta de reciclado, en la ubicación de dónde están esos productores de residuos y cómo optimizamos todo ese proceso de rutas para al final sacar un volumen de kilómetros anuales que nos permita definir si el proyecto a nivel técnico es viable o no, o a nivel geográfico, perdonad. Esto sería un poco el interface. Como veis aquí, pues trabajamos sobre SharePoint, ahí veis Office 365 y en el lado izquierdo pues veis un poco, brevemente, bueno, se ve ahí un poco el listado de capas que hemos cargado y luego pues en el lado derecho lo que es el visor del mapa, ¿no? Donde vamos a poder visualizar todas esas listas con el componente geográfico. A nivel de arquitectura, o más que arquitectura, los distintos componentes o librerías que hemos utilizado son esas que veis ahí reflejadas. Desde SRIMAP for SharePoint, ¿vale? que lo hemos utilizado para lo que son las visualizaciones de las listas geográficas, las capas y los mapas alojados en ArcGIS Online, al igual que para la fase de publicación del contenido. Luego hemos utilizado ArcGIS JavaScript API, que es básicamente una librería para la renderización de los mapas. Hemos utilizado Dojo, la librería para el desarrollo de componentes geográficos específicos para el proyecto. Hemos utilizado el API de SharePoint, que es la librería para la interacción con las listas de SharePoint, listado, lecturas, etc. Y luego, evidentemente, la plataforma de ArcGIS Online, que la conocéis ampliamente pues, para estos servicios geográficos e incluso para contenido determinado que puede estar publicado allí. Dentro de todo este escenario hicimos un cambio, esto fue un poco el planteamiento inicial, y luego se hizo un cambio sobre SRIMAP Maps for SharePoint. Y la razón estaba en que este componente ofrece, digamos, demasiadas funcionalidades o demasiados servicios para lo que nosotros necesitamos para el proyecto, ¿no? Entonces nos fuimos a una solución más light, una solución más ligera, y para ello nos apoyamos todo en lo que es el desarrollo desde cero, partir desde cero, en lo que es el uso de ArcGIS JavaScript, ¿vale? Pero bueno, esto fue una decisión durante la viabilidad del proyecto. A nivel de roadmap, pues contaros un poco qué hemos hecho dentro de SharePoint y con la explotación de ArcGIS Online. Lo primero, contamos con una serie de listas, una serie de capas con información geográfica, ¿no? Entonces, estas listas son los productores, que son los puntos de generación de esos residuos, que además los tenemos catalogados por el volumen de residuos que generan, por el tipo de residuos que generan. Esto es básico para luego definir todo el concepto del ruteo, toda la parte del routing. Luego el suelo industrial, que son posibles localizaciones que en una primera fase se estiman o se estimaban que podían ser susceptibles a ser la ubicación de la planta de residuos. Luego, evidentemente, hay una red de carreteras. En este caso nos apoyamos en OpenStreetMap, bueno, descargados de GeoFabric. Y bueno, nos basamos en esta cartografía un poco pues, por costes dentro del proyecto. O sea, básicamente, no fue por otra causa. Y luego la parte de la flota de vehículos. Evidentemente, para ese reparto, para esa logística, tenemos que tener en consideración las tipologías de esos vehículos, el volumen de carga que pueden tener, los horarios de recogida, los precios, incluso los costes por kilómetro, por volumen de carga que facturarían, porque todo esto al final va englobado en lo que es la parte de esa viabilidad económica que hablamos también. Aquí veis un ejemplo de SharePoint, donde bueno, visualizáis una capa, creo que es la de los productores, y bueno, veis un poco pues los campos que se recogen dentro de estas tipologías. Los análisis gráficos que hemos realizado lo que hemos hecho es simular ese ArcGIS Online dentro de SharePoint, esa integración, digamos, de esos servicios. Y para hacer estos tres análisis, lo primero, filtrar las ubicaciones potenciales del suelo industrial. En segundo lugar, definir la ubicación óptima en base a unos requisitos internos de proyecto y en base a unos condicionantes, digamos, un poco más externos. Y a partir de ahí, definir, en base también a la localización de los productores, pues definir la red de ruteo de lo que es la recogida. En el primero de los análisis, lo que teníamos que hacer es descartar las ubicaciones potenciales. Se partía de N ubicaciones posibles en las cuales se podría ubicar la planta.
Entonces, dentro del servicio de ArcGIS Online, concretamente lo que hemos utilizado es el Find Existing Locations. O sea, gracias a este servicio lo que hemos hecho es definir un poco cuál es la mejor ubicación inicial de esa planta. ¿Vale? Había unos condicionantes que eran la superficie, debería ser una superficie en el terreno superior a 10 hectáreas y unas distancias al punto más cercano de una carretera inferior a 5 kilómetros, ¿vale? Para optimizar todo el proceso de ruteo. Entonces, veis en el lado izquierdo del interface un poco lo que nosotros definimos. No lo veo muy bien porque tengo un foco que me está dejando más ciego que otra cosa. Pero bueno, veis, lo primero que definimos es la capa, ¿vale? La capa, en este caso, seleccionaríamos la capa de los suelos industriales, ¿vale? Donde recogemos los 8 o 10 posibles ubicaciones. Luego rellenamos el campo de la imposición esta de superficie y distancia y le asignamos un nombre de salida a la lista que vamos a generar, ¿vale? Con esto definimos una primera filtrado o un primer filtrado de lo que son las ubicaciones. Pasamos de 10-15 ubicaciones a 3 posibles ubicaciones, ¿vale? Ahora el siguiente paso es, a partir de estas posibles ubicaciones que cumplen esos requisitos del proyecto, tenemos que definir cuál es la ubicación óptima o cuál de las 3 cumple la mejor ubicación óptima. Y esto no es más que su relación con los productores, ¿vale? Tenemos que saber dónde está la ubicación de los productores para que de alguna manera en función de esas superficies y esas distancias a las carreteras, pues ubiquemos la planta en el sitio más óptimo. Entonces, lo mismo. Aquí seleccionamos, en este caso, seleccionamos la lista que hemos generado anteriormente. Para este servicio lo que hemos utilizado es el servicio de ArcGIS Online de Choose Best Locations, ¿vale? Entonces, lo que realizamos es la selección de la capa de ubicación potencial de suelos industriales. A partir de ahí seleccionamos también la capa de productores porque va a haber una interacción entre ambas capas. Seleccionamos un campo que era crítico, que es el de la estacionalidad, que es el número de veces al año que tenemos que ir a cada una de estas plantas, ¿vale? O sea, perdona, a cada uno de estos productores a recoger esos residuos. Y luego le asignamos un nombre de salida igual que hemos hecho en el proceso anterior. Con esto nos quedamos ya con una única ubicación de planta, ¿vale? Entonces, ya tenemos la ubicación de la planta, ya tenemos esa posición de los productores, que eso es inamovible, y ahora lo que tenemos que definir es todas esas rutas. Bueno, pues para las rutas, igual que en solución desktop nos apoyamos en Network Analyze, en este caso hemos hecho ese mismo concepto, pero dentro de ArcGIS Online, utilizando el servicio de Vehicle Routing Problem, ¿vale? Esta funcionalidad también es bestial. O sea, tiene infinidad de campos que podemos rellenar para optimizar ese proceso de ruta. Entonces, para que os hagáis una idea, podemos rellenar todos estos campos, que es desde lo que es las características de esos productores, a nivel de cada productor genera X volumen de residuos y podemos recoger esos residuos una vez al mes, 2 veces al mes, las veces que nos determine el propio productor o las propias características de volumen de residuos que se genera en ese productor en concreto. Podemos definir un montón de atributos concretos de ruta, de cuáles son las distancias más largas a las que vamos a recoger con un vehículo determinado. Podemos definir las tipologías de los vehículos, desde pues, cuál es el horario de inicio de ese vehículo en concreto, cuál es el horario de finalización de ruta, cuántas paradas debe realizar el vehículo a lo largo de una jornada y un poco las características de volumen, etcétera. Entonces, de todos estos campos, pues, para que os hagáis una idea, habremos utilizado un 30 o 40%, ¿vale? O sea que las posibilidades que ofrece la solución son altísimas. Resultado un poco del análisis, pues definimos esas rutas, ¿no? y contabilizamos cada ruta el número de veces por las cuales vamos a atravesar en cada recogida. Y luego lo más importante es que los datos, y aquí es la ventaja, yo por lo menos a mi parecer es una de las ventajas más potenciales, y yo creo que lo estamos viendo en el Congreso y en congresos anteriores, es la facilidad de publicación del dato. O sea, al final estamos trabajando en un entorno donde, y casi me voy a ir ya a la parte de conclusiones para que veáis un poquito el cierre,
Estamos trabajando en un entorno donde hay distintos perfiles, distintas compañías que estamos involucradas en el proyecto, desde coordinadores a cada uno que hace su parte de viabilidad. Y todo esto lo estamos viendo en tiempo real. O sea, los análisis que estamos haciendo desde Georama, utilizando nuevas listas que nos puede generar otro colaborador en el SharePoint, que directamente lo suba al SharePoint y automáticamente, si nosotros generamos un nuevo estudio de routing, en tiempo real va a ver el resultado y lo vamos a poder compartir con cualquier usuario, bien de nuestra, en este caso, organizaciones, o bien externamente, ¿no? Con lo cual el potencial es altísimo. A nivel un poco de conclusiones y lo que vemos nosotros realmente potente es la fácil integración. En nuestro caso, bueno, también evidentemente hay un expertise detrás de la parte GIS, ¿no? Pero independientemente de eso hemos visto la facilidad con la cual podemos integrar en una aplicación tan común, ¿no? Tan comercial como puede ser SharePoint o el Office 365. Bueno, pues no ha habido realmente momentos críticos de integración. La robustez. O sea, la robustez es crítico. Igual que os decía la parte del ruteo, todas las posibilidades que ofrece, pues en cada uno de los servicios que hemos visto en Agol, el resultado es muy óptimo, ¿vale? Es muy potente. El nivel del cloud, pues bueno, es algo evidente y hacia donde estamos yendo todos, ¿no? Pues esa gestión en tiempo real que os comentaba. La visibilidad, pues la posibilidad de democratizar toda la información. En nuestro caso estamos hablando de un proyecto donde hay, pues digamos, 4 socios o 4 interlocutores. Pero realmente esto el día de mañana, cuando finalice el proyecto, lo podemos publicar y cualquier ente público, cualquier ciudadano podría visualizar la información, ¿no? Y luego el background que os comentaba, pues bueno, desde el punto de vista de Esri está claro el potencial de las herramientas, desde el punto de vista de Georama, pues bueno, vednos o miradnos como un partner de Esri, que tenemos esa capacidad de explotación de los datos de ArcGIS Online dentro de cualquier plataforma, en este caso la que os he presentado, que es la de SharePoint. Pero evidentemente el nivel de integración es inicialmente tan sencillo que podríamos trabajar en cualquier otra plataforma, ¿vale? Yo creo que he estado en tiempo. Perfecto. Si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues te la hago yo. Sí. ¿Cuánto tiempo os ha llevado la integración, digamos, con la parte de SharePoint? Pues Sergio, tú, está allí Sergio, que es el director del proyecto, le conoces de sobra. ¿Tú tienes más idea de un poco el tiempos de integración? Pues la verdad es que llevamos poquito tiempo. La verdad es que la integración se hace bastante rápida. Al final, pues eso, conociendo los conocimientos, teniendo conocimientos de Agol, del API y demás, y luego también con los conocimientos de SharePoint, que también lo utilizamos bastante en Georama, pues la verdad es que muy rápido. La verdad es que los resultados en mes y pico puedes ver resultados, sobre todo porque resuelves problemáticas complejas, ¿no? Como es el ruteo, como es pues muchas problemáticas que resuelves con Network Analyze en este caso, pero en la nube, ¿no? La verdad es que es muy potente. Venimos hablando ya desde hace tiempo de que la nube está ahí y es la ola que llega, pero es cierto. Y bueno, pues nos tenemos que ir subiendo. Es la primera integración que hacíamos sobre SharePoint. Si hablas de mes y medio, pues, sí. Pues no es mucho tiempo. Y lo bueno de esto es que luego lo replicas a cualquier otro proyecto y estás hablando de que ese mes y medio lo recortas a una semana. O sea, ya te preocupas más de configurar ese interface para el usuario final que lo que es la propia integración, que al final es similar. Sí. Lo importante es eso, que lo que comentaba Vicente, ¿no? Que el propio proyecto pues, se gestionaba desde SharePoint, ¿no? Pero para la propia gestión y lo que es la propia aplicación, ¿no? Entonces es que de forma muy rápida ya ven resultados cualquiera de las empresas que trabajan en este tema, ¿no? Con IOBE y demás. Entonces, bueno, pues ahí estamos. La verdad es que interesante, muy interesante. Así que nada. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Es que he sido tan claro que... Bueno, si queréis, de todas formas, estamos por aquí todo el día, o sea que durante la jornada, si nos veis, no dudéis en asaltarnos. Vale, bueno, pues muchas gracias. Gracias. Vale.